Buen día a todas y todas las personas que nos acompañan. Desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, les damos la más cordial bienvenida a este panel que se titula Peritajes en casos de tortura, otra manera de ocultar esta grave violación de derechos humanos en México. El objetivo de este panel es platicar sobre la importancia de la correcta elaboración de los peritajes en casos de tortura y visibilizar las deficiencias que se han aumentado en la elaboración de las evaluaciones médicas psicológicas en México y Jalisco, realizadas por las instancias oficiales. Los sesgos y las malas prácticas de algunas profesionales que realizan este tipo de dictámenes son parte de este engranaje de impunidad que invisibiliza la tortura. En este panel nos acompaña Dalia, Valeria y Denise. Voy a iniciar leyendo un poco la reseña de Dalia Alejandra Luna Muñoz. Ella es psicóloga forense y consultora independiente, experta en temas de psicología y derechos humanos, Protocolo de Estambul, acompañamiento desde la perspectiva psicosocial e intercultural para atención a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, violencia contra las mujeres. Capacitadora en instituciones públicas, ponente a nivel nacional e internacional, integrante de la red de psicólogas feministas Sorese AC y de la Red Nacional de Peritas y Peritos y Expertas y Expertos Independientes contra la Tortura. Doctoranda en Psicología, maestra en Política Criminal por Instituto Nacional de Ciencias Penales, con estudios de maestría en Criminología en la misma institución, especialista en atención psicosocial, en violencia y violencia política por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Experiencia de 20 años como perita en psicología forense, elaborando peritajes en perspectiva integral de derechos humanos, género, en juicios de materia familiar y penal, especializada en casos de violencia de género, violaciones a graves violaciones a derechos humanos, Protocolo de Estambul, trata de personas con diversos fines, feminicidio, delincuencia organizada, trabaja con víctimas directas e indirectas, así como victimarios. Muchas gracias, Dalia, por tu participación. Y también tenemos la participación de Valeria Moscoso. Ella es psicóloga mexicana-chilena con especialidad clínica y maestra en intervención psicojurídica y forense. Trabajó en Chile, tanto en el ámbito público como en sociedad civil, llevando procesos terapéuticos con víctimas de la dictadura cívico-militar, así como proyectos de recuperación de testimonios y reconstrucción de memoria histórica, entre otras. Coordinadora académica del Diplomado de Atención a Víctimas de Violencias y Catástrofes de la Universidad Iberoamericana, con el Museo Memoria y Tolerancia desde 2019. Es miembro desde su formación en 2012 y co-coordinadora desde 2018 de la Red Nacional de Peritos y Peritas y Expertas y Expertos Independientes contra la Tortura. Y desde 2015 es integrante de la red Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos en México. Tiene una experiencia de más de 14 años en el trabajo clínico-terapéutico, sociocomunitario, en investigación y docencia, así como en el ámbito psicojurídico, incluyendo el acompañamiento psicosocial a víctimas de violencias, grupos en situación de vulnerabilidad y organizaciones sociales de base, así como la elaboración de peritajes especializados independientes, valoraciones de impacto psicosocial y protocolos de Estambul, en temas mayormente relativos a las violaciones a derechos humanos, como tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, violencia contra las mujeres, migraciones forzadas, tanto en Chile como en México, usando e implementando herramientas multi y transdisciplinares como la educación popular, las técnicas narrativas, lo psicocorporal, arteterapia, etc. Gracias y bienvenida, Vale. Y también participa en este panel Denise Montiel Flores, licenciada en Derecho y Relaciones Internacionales por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Actualmente se desempeña como codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC, CEPAD,
donde ha colaborado desde el 2015 realizando acciones de documentación, acompañamiento, incidencia e investigación, particularmente del tema de tortura. Es integrante de la Red Nacional de Peritas y Peritos y expertos independientes contra la tortura. Asimismo, es autora de diversos libros y artículos en temas de derechos humanos, personas defensoras de derechos humanos, el Sistema Universal de Derechos Humanos, extractivismos y resistencias. Bienvenida y gracias, Denise. Y bueno, les platico un poco la dinámica de este panel. Iniciaremos con la participación de Dalia. Después seguirá la participación de Valeria y por último Denise. Cada una tendrá 15 minutos para su exposición. Posterior al término de estas participaciones tendremos una ronda de preguntas y respuestas que podrán colocar a todas las personas que se encuentran por Facebook Live. Podrán ahí colocar sus inquietudes. Y bueno, iniciamos, Dalia, con tu presentación que se titula Protocolo de Estambul y sus implementaciones en México, alcances, limitaciones y fallas. Doy voz a Dalia. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a CEPAD por la invitación. También quisiera iniciar agradeciendo, bueno, a las víctimas, ¿no? A las víctimas sobrevivientes de tortura, que en este caso, pues básicamente son ellas las que nos han enseñado de permitirnos acompañarles en sus procesos. Y bueno, agradecerles a ellas en el marco de este día, del día 26 de junio, ¿no? El Día Internacional por las víctimas o sobrevivientes de tortura. Yo voy a platicarles un poco de manera muy general qué es el Protocolo de Estambul, ¿sí? ¿Cuál ha sido su implementación en México, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del Protocolo de Estambul y cuál ha sido su implementación en México? En tanto hemos tenido pues muchas limitaciones, muchas fallas con este documento, con este manual, a través de la forma en que es empleado, utilizado en nuestro país, ¿no? Entonces voy a comentarles un poco esto durante todos estos años que hemos venido trabajando con el Protocolo de Estambul en México y bueno, que algunas cosas después veremos que coinciden con lo que en la investigación que Vale les va a compartir que hicimos, coinciden muchos elementos, ¿no? Entonces, hay muchas fallas, es lo que voy a, las limitaciones, las fallas, es lo que voy a estarles compartiendo, ¿no? Entonces, el Protocolo de Estambul es un manual, es un documento que contiene este conjunto de estándares internacionales reconocidos para examinar y para investigar a los casos en los que se alega existió la tortura, ¿no? Y bueno, también nos sirve de guía para elaborar los documentos, los dictámenes psicológicos y médicos o médicos psicológicos que se realizan con estas personas, ¿no? De inicio es un documento que se construyó a lo largo de 4 o 5 años por varios expertos, 75 expertos, dice, en derecho, salud y derechos humanos, que representaban a 40 diferentes organizaciones. Fue el trabajo de varios años que estuvo elaborándose este documento. Este documento es hasta 1999 que es publicado y que, bueno, tenemos algunas situaciones importantes en relación a ello, ¿no? Ha sido promocionado por Naciones Unidas, pero en 2001 se publica uno, 2004 hay otra publicación, y bueno, es con la que actualmente estamos trabajando. En este manual, esta guía nos ha acompañado durante todo este tiempo, ¿no? Desde 2001, digamos, a la fecha, y ha sido el que nos ha permitido seguir las pautas, nos ha permitido más bien nos da las pautas para seguir en la documentación y la investigación legal de la tortura.
En este sentido vamos viendo que pues se ha utilizado, ahorita vamos a tener una actualización de este documento en próximos meses. Sin embargo, este manual pues está muy enfocado en elementos interdisciplinarios. Y es ahí donde tenemos uno de los elementos más complicados para la implementación en nuestro país. El objetivo de este manual es contribuir a que los estados utilicen uno de los medios fundamentales para la protección de los individuos contra la tortura, es decir, una documentación eficaz. ¿Sí? Y entonces vamos a ver que pues este objetivo es uno de los principales, ¿no? Y otra de las aplicaciones que tiene también es justamente las investigaciones y la vigilancia de los derechos humanos, las evaluaciones para conceder asilo político y la defensa de las personas que han confesado delitos durante la tortura. Así como también otra de las aplicaciones de este manual es la evaluación de las necesidades de atención de las víctimas de tortura. El propósito de este manual, de esta guía conocida como Protocolo de Estambul, justamente es construir las directrices internacionales para examinar a las personas que alegan haber sido víctimas de tortura o malos tratos, ¿no? También es otro de los propósitos el investigar legalmente los casos de la presunta tortura. Y este es un punto al que quiero hacer énfasis porque justamente les decía yo, llevamos desde 2001 trabajando con este manual y bueno, ahorita les comento un poco más de cómo ha sido la implementación en nuestro país, pero esta parte de investigar legalmente la tortura ha sido una parte que hasta la fecha en el Estado mexicano ha sido omiso en la investigación legal de la tortura, ¿no? Se ha construido una percepción, interpretación errónea de que el protocolo de Estambul es únicamente enfocado para las personas profesionales en medicina y en psicología y que únicamente está elaborado para que se realice o para este dictamen conocido como o nombrado como dictamen médico psicológico, ¿no? Ese es uno de los errores principales que se comete todavía en nuestro país a nivel judicial en las investigaciones legales de la tortura. Entonces es un tema importantísimo porque sí tiene como propósito este protocolo de Estambul guiar a las personas profesionales del derecho que hagan esta investigación legal. Establece algunas metodologías, algunos lineamientos, ¿no? De establecer peritajes de diferentes índolas, una reconstrucción en el lugar de los hechos, etcétera, ¿no? Circunstancias que van más allá del dictamen meramente médico-psicológico, ¿no? Entonces, esta parte como del propósito legal es importantísima también, ¿no? Y bueno, también tiene como propósito comunicar los resultados obtenidos a los órganos judiciales y otros órganos investigadores. En este caso, bueno, vamos a estar viendo que las intervenciones desde el peritaje voy a quitarme los audífonos. Desde el peritaje, las intervenciones que tenemos desde el peritaje médico-psicológico, bueno, generalmente son entregadas los resultados, ¿no? A las autoridades judiciales correspondientes, dependiendo en qué lugar estemos interviniendo, ¿no? Y bueno, tenemos que, bueno, el protocolo de Estambul, estos son sus propósitos de minuto, y tiene principios importantes, ¿no? Estos principios que son comunes a todos los códigos de ética
para profesionales en la atención a la salud. En este sentido, vamos a identificar que uno de los principales elementos también que hemos venido insistiendo a lo largo de todos estos años, que también una falla importante en nuestro sistema judicial a la implementación del protocolo de Estambul, es este principio de independencia, ¿no? El protocolo de Estambul nos habla de este principio de independencia, en donde nos señala, pues básicamente que no puede ser la misma persona o la misma instancia jurídica la que acusa de algún delito, o la que está siendo acusada del delito de tortura, la misma instancia que esté examinando o peritando, en este caso, examinando a la persona que alega haber sido torturada, ¿no? Y esto ha sido una constante a lo largo de los años que venimos trabajando con este protocolo de Estambul, ¿no? Ha sido una constante el principio de independencia profesional, por un lado, en este sentido, en que es la misma instancia que acusada de cometer los actos de tortura, es la misma instancia que está examinando a través del área pericial a las personas que alegan haber sido víctimas de tortura, ¿no? Entonces ahí se pierde la independencia. Esto ha sido una situación compleja y que, bueno, ya revisaremos algunos elementos también de forma más específica con Vale, que nos apoyará con lo que encontramos en la investigación. Y el principio de independencia también hace referencia a otro elemento, que es básicamente esta libertad que tienen que tener las personas profesionales que intervengan en estos casos, profesionales de la salud, a intervenir de forma independiente de cualquier otra consideración. Y esto habla también incluidas las instrucciones que puedan darle sus empleadores, en este caso, ¿no? Las autoridades penitenciarias o las fuerzas de seguridad. Y en ese sentido vemos que, pues, independientemente del contrato laboral que tengan con las personas o que tanto quisieran conservar su empleo, estas circunstancias a consideración, ¿no? La independencia debe ser total en el sentido de cómo se emiten los resultados de un dictamen de estas características. Bueno, para el caso particular de los profesionales de la salud, ¿no? Y otros de los principios también considerados dentro de este manual es el deber de dar una asistencia compasiva a las personas, el consentimiento informado y la confidencialidad. Elemento importantísimo que dentro de lo que va enfocado en el protocolo de Estambul hacia los profesionales de la salud que intervengan en él, pues sí está esta parte importante, ¿no? El considerar que toda examinación que se realice tiene que estar enfocada a dar una opinión clínica en este informe sobre los signos físicos y psicológicos de tortura, y se debe dar respuesta a estas 6 preguntas que están ahora en pantalla, ¿no? En este sentido sería, ¿hay una relación entre los signos psicológicos y físicos observados y la denuncia de tortura? ¿Qué condiciones físicas contribuyen al cuadro clínico? ¿Son los signos psicológicos observados los que cabe esperar o las reacciones típicas ante un estrés extremo dentro del contexto cultural y social del individuo? Y dado el curso fluctuante de los trastornos mentales postraumáticos a lo largo del tiempo, ¿cuánto tiempo ha transcurrido de los actos de tortura y en qué punto de este proceso de recuperación se encuentra la persona? ¿Qué otros factores de estrés también están afectando al individuo? ¿Hay alguna persecución mantenida, migración forzada, exilio, la pérdida de su papel familiar o social? ¿Y qué impactos tienen estos problemas en la víctima? El cuadro clínico también hace pensar que es una falsa denuncia de tortura. Y en este punto también me quiero detener un momento, porque básicamente en nuestro país tenemos que, de inicio se estaba dando contestación a otro tipo de situaciones que ahorita voy a plantear también, pero que se hacían solicitudes muy específicas y con una intención a veces justamente de no cumplir con estos lineamientos del protocolo de Estambul, ¿no? O sea, se le solicitaba al personal de periciales que realizaran dictámenes para dar contestación, por ejemplo, a si la persona presenta trastorno de estrés postraumático por tortura, ¿no?
que bueno, y se daba contestación a ese tipo de planteamientos. Entonces, como primero ahí hay varias cosas, ¿no? Con ese planteamiento. El planteamiento no es acorde a los lineamientos del protocolo de Estambul. Segundo, ¿no? Esta parte de, se entendía que era sinónimo la tortura del trastorno por estrés postraumático y eso evidentemente no lo es, ¿no? O sea, puede presentar infinidad de síntomas o de manifestaciones una persona y no necesariamente el trastorno de estrés postraumático. Yo siempre menciono mucho el párrafo 289 del protocolo de Estambul señala específicamente que el hecho de que no presente síntomas la persona no significa que la tortura no haya ocurrido, ¿no? Entonces, esos son elementos importantes. Entonces, en ese sentido, también como parte de todo este comentario que estoy haciendo en relación al planteamiento del problema que se contestaba anteriormente en las solicitudes del dictamen médico psicológico, del dictamen psicológico específicamente, pues también tenemos una historia en la que la mayoría de los peritajes a lo largo de todos estos años han salido, como le llaman en el argot o en el lenguaje de este tema, salen negativos, ¿no? Entonces, la mayoría de las instancias, las instituciones que pertenecen a la Procuración de Justicia, emiten dictámenes que dicen que no existen elementos, ¿no? O que no hay estos signos físicos o psicológicos en la persona, pero los señalan o se les nombra como negativos, ¿no? Entonces, aquí hay otro elemento importante también en el que se ha sido omiso a lo largo de todos estos años, porque si ustedes checan en esta tabla que tengo en la pantalla, hace referencia en la última pregunta que si el cuadro clínico hace pensar que se trata de una falsa denuncia de tortura. Y también entonces el protocolo tiene una situación en ese sentido, ¿no? Entonces todos aquellos dictámenes que salen negativos, entonces aparentemente podrían tratarse de esta circunstancia, ¿no? En donde alguna persona esté tratando de hacer una falsa denuncia de tortura. Sin embargo, el protocolo de Estambul también, en su párrafo 290, señala específicamente que para emitirse un dictamen o para emitirse un informe, que en este caso se sospeche de que ha sido falsa la denuncia o la alegación de tortura, necesita ser examinar a la persona por dos profesionales de la misma área de salud, ¿no? Entonces tendríamos que tener dictámenes emitidos por dos psicólogos y por dos médicos en todo caso, para que esas dos personas, cuando salen negativos, ¿no? En ese sentido, para que estas dos personas profesionales del área de la salud pudieran entonces emitir un dictamen negativo. Lo que no ha ocurrido, ¿no? O sea, recuerdo mucho una anécdota que comentaba Pau Pérez, ¿no? En una conferencia que dio justamente del Tribunal Superior de la Ciudad de México, en donde le preguntó cuántos peritajes, le preguntó al jefe del área de periciales, ¿no? ¿Cuántos peritajes hicieron el año pasado? Y le contestó, bueno, creo que 300. ¿Y cuántos de estos salieron positivos? Y entonces le contestaron, no, pues ninguno salió positivo. De 300 peritajes emitidos en un año por el Tribunal Superior de la Ciudad de México, ninguno había salido positivo en ese sentido, ¿no? Y entonces todos se emiten así como por llenar formatos y por destajo le llamo yo, ¿no? O sea, solamente cambian nombres en sus formatos, nombres, etcétera, y emiten los mismos resultados como si fuera las mismas condiciones contextuales de la persona, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, ya sabemos, ustedes han estado ya teniendo un poco más de estas charlas con el tema de la tortura y entonces sabemos la tortura suele llevarse a cabo en lugares donde no haya testigos, ¿no? Y a menudo los torturadores actúan sin miedo a ser detenidos. Lo que ocurre en este proceso, pues, es una circunstancia en la que varios motivos están implícitos, ¿no? La falta de voluntad política justamente para seguir ocultándola o para investigar bien la tortura,
la confianza que también existe por parte de los torturadores en que no va a haber investigaciones eficaces, independientes e imparciales, y también la impunidad es uno de los elementos que es de los que más contribuyen a que se siga dando esta práctica a lo largo y ancho del país, ¿no? Y entonces, bueno, la tortura, sabemos, empieza, pues, general, la mayoría de los casos en los que intervenimos en el área pericial, pues, tiene que ver con estos procesos en donde, en el ámbito penal, ¿no? Del derecho, en donde se inicia con una detención ilegal arbitraria de la persona, y que bueno, a partir de esto se inician los actos violatorios a derechos humanos. No hay una orden de aprehensión, no hay una flagrancia en el delito. Después de esto viene un proceso al que le denomino yo el limbo jurídico, porque bueno, hasta hace poco, que realmente tiene muy poco, ¿no? Este registro nacional de detenciones en nuestro país está apenas hace poco tiempo funcionando y entonces había un espacio de tiempo en el que las autoridades de cuerpos policíacos podían hacer con las personas durante el tiempo que ellos decidieran lo que quisieran con las personas detenidas, ¿no? Y en este limbo jurídico, este lapso de tiempo es donde se dan los actos de tortura, desaparición forzada, en algunos de los casos, ¿no? Cuando no es presentado de forma inmediata ante la autoridad y que bueno, se pueden ver otros delitos implicados como la trata de personas con diferentes fines y en el mejor de los casos, bueno, la persona es presentada ante alguna autoridad después o también siguiendo con estos actos de tortura, ¿no? O en el peor de los casos, pues existen los casos de la ejecución extrajudicial o los feminicidios también, ¿no? Bueno, la impunidad entonces también es este elemento, les decía yo, que sigue reforzando y normalizando las acciones de quienes torturan, ¿no? Se vuelve como un círculo vicioso en donde no hay forma de salir, ¿no? En el contexto nacional, bueno, lo que encontramos pues es que es habitual que el Ministerio Público, los peritos de diferentes áreas, ¿no? No solamente los médicos, pero incluso las comisiones de derechos humanos descartan las denuncias de tortura o minimizan la gravedad de ellas, ¿no? Entonces vamos a ver que esto ha pasado desde que empezó a trabajarse en nuestro país el protocolo de Estambul, ¿no? Es un poco, ha sido estudiado o analizado por instancias internacionales, los informes que hizo Juan Méndez, el relator de Naciones Unidas 2014-2017 en nuestro país, ¿no? Donde viene y hace las observaciones específicas de lo que encontró en nuestro país. Tenemos también el trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil que hacen este tipo de análisis, ¿no? En donde, bueno, identificamos elementos en que se han venido generando fallas eh, estructurales en la aplicación de este protocolo de Estambul en nuestro país, ¿no? Entonces, ya decía yo, bueno, hace un momento, ¿no? El Estado mexicano lo que hace es asumir solamente una parte del protocolo de Estambul y que tiene esta que ver con el examen médico, se olvidaron del contexto legal completamente, ¿no? Así como de los principios básicos para una investigación pronta, eficaz de la tortura, tal como lo define el protocolo de Estambul, básicamente la independencia de los investigadores, de los presuntos autores, las instituciones a las cuales pertenecen, la competencia e imparcialidad y en caso de las profesiones médicas el respeto de los estándares más altos de ética. Y bueno, entonces entramos en México, básicamente es el año 2003 en el que se hace un intento de adecuar el protocolo de Estambul al contexto mexicano. Y tenemos este acuerdo AS diagonal 057 diagonal 2003 emitido por la entonces Procuraduría General de la República, en el que se hace, pues, les digo yo, es aparentemente una adecuación al contexto mexicano del protocolo de Estambul, pero hay muchas particularidades con relación a este documento, ¿no?
básicamente está centrado únicamente en lo que es el dictamen médico psicológico, se omite toda otra parte del protocolo de Estambul, y incluso este acuerdo trabajó por muchos años, ¿no? Creando alrededor de toda esta temática un mito en el que se consideraba que justamente solamente la Procuraduría General de la República era la que podía realizar este tipo de peritajes, ¿no? Todo esto se crea como alrededor de este documento, ¿no? Como que si fueran los únicos, la Procuraduría fuera la única con la capacidad o con la potencialidad de utilizar el protocolo de Estambul a través de este documento, ¿no? Se creó a través de una serie de características muy específicas como papel, seguridad, etcétera, ¿no? Pero una particularidad también en este caso es que fue creado para que únicamente las personas de la profesionales de la salud médica fueran quienes elaboraran este documento. Es decir, este dictamen se hacía únicamente por médicos, lo llenaban los médicos, el dictamen psicológico se anexaba como un documento extra cualquiera, era llenado por médicos, se extraían algunos elementos del dictamen, en el mejor de los casos se extraían algunos elementos del dictamen psicológico para rellenar este formato, porque al final solamente lo que hizo esta adecuación al contexto mexicano del protocolo de Estambul es solamente un formato que lo que hacía era llevar a las personas a llenar rubros únicamente sin que se hicieran los análisis pertinentes que establece el protocolo de Estambul se tienen que hacer para la eficaz documentación de este tipo de casos, ¿no? Entonces, esto ocurrió con este documento y en este sentido lo que pasó pues es que se trabajó con así muchos años, ¿no? Este, para el año 2015 es que después de mucho tiempo de que nos hemos venimos insistiendo, ¿no? Básicamente en que no solamente se trata de un dictamen médico psicológico, el protocolo de Estambul no es eso, el protocolo de Estambul es toda una eh, eh, construcción para un equipo multidisciplinario, ¿no? Para este trabajo que tiene que realizarse por diferentes profesionales. Y en este caso, el dictamen médico psicológico es solo una de las pruebas periciales que puede presentarse dentro de todo este marco de la investigación legal de la tortura. Pero para 2015 entonces el protocolo se crea el protocolo homologado que ya está contemplando pues la participación del profesional del derecho y también de las personas que se encargan de trabajar el área policial, ¿no? La policía, ¿no? Este protocolo homologado de 2015 pues ya empieza a trabajar en aparentemente, ¿no? O por lo menos en el papel, ¿no? Está esta pluralidad de la disciplinariedad y existe también ya pues como los lineamientos de cómo establecer si a través de este protocolo pues algunos elementos para cada una de las personas que intervenga en un caso de tortura, ¿no? Pero seguimos trabajando de la misma forma, ¿no? O sea, tenemos desde de 2015, esto también fue creado únicamente por la PGR, ¿no? Procuraduría General de la República, tenemos que crear este protocolo homologado y al interior se empieza a trabajar con este dictamen médico psicológico ya con también algunas circunstancias en donde ya está más integrado su formato entre el área médica y el área psicológica, ya hacen un formato más integrado, igual es para rellenar rubros, pero ya está integrado, ya lo firman tanto el médico como el profesional de la psicología y pero se sigue trabajando de forma separada, ¿no? O sea, cada quien hace su peritaje, va a ver a la persona examinada cuando quiere y puede, y viene y pega los resultados ya en su formato integrado, ¿no?
Entonces, esa forma de trabajar todavía se tiene. Encontramos pues algunos otros elementos también que van con las fallas que hemos identificado, ¿no? En este caso, pues ya les planteaba yo, déjenme avanzar con la... Me van avisando del tiempo, por favor, porque estoy como... En este caso, pues hemos encontrado también algunas otras fallas. No avanza mi presentación, pero les voy comentando. Eh, bueno, importante también es esta parte en donde se empezaron o sea, se ha venido trabajando con muchísimas fallas, incluso el hecho de que se llega a emitir dictámenes donde se señala que la persona no presenta síntomas de tortura, como los establecen algunos documentos, que no presenta síntomas que coincidan con los que plantea el protocolo de Estambul como tortura, sin examinar a la persona, sin verla. Esto les planteo un ejemplo, ¿no? Hubo un peritaje en el que yo intervine y realicé pues la examinación, fui a ver a la persona, bla, 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 ¿no? Determiné que existían estos hallazgos psicológicos que coincidían con las alegaciones de tortura y después se solicita un contraperitaje de mi peritaje, que esto también es muy frecuente en esta instancia, sobre todo a nivel federal, ¿no? La Procuraduría, ahora Fiscalía General de la República, lo que hacía hacía contraperitajes de los peritajes que se hacen de forma independiente o de los peritajes que salen positivos y lo que hace es que se tratan de desvirtuar lo que está establecido en estos documentos, ¿no? Entonces, en este caso que yo les comento que realicé, bueno, hice examinación de la persona, viene una persona de la misma Procuraduría, hace un análisis de mi documento y con base en el análisis que hizo de mi documento señala que la persona no presentaba síntomas sin nunca haberla visto, por ejemplo, ¿no? Nunca la vio y evidentemente a través de un documento en el área de la salud nunca podemos ver síntomas, ¿no? O sea, no vemos síntomas en un papel. Y entonces, bueno, ese tipo de fallas son las que hemos encontrado en este tiempo que hemos venido trabajando con este protocolo de Estambul en el país. Y evidentemente la carpeta de investigación se cerró para el caso de tortura basándose en ese otro peritaje que decía que no había síntomas, ¿no? O sea, lo que se busca, pues, el Estado mexicano lo que ha buscado a través de todos estos años es seguir ocultando que existe la tortura. Y bueno, también hay otros elementos, ¿no? Que encontramos, por ejemplo, el caso también muy curioso, le llamo yo, pero la verdad es bastante grave, que profesionales encargados de supervisar a sus en áreas específicas de periciales en algunas instituciones, particularmente en el área de psicología, se ha encontrado que, bueno, les enseñan tipos específicos, ¿no? Para determinar la tortura a través de pruebas proyectivas, por ejemplo, ¿no? Esto es de lo más descabellado que generalmente platico, ¿no? Aplicar la persona bajo la lluvia y determinar que si la persona dibuja una figura humana que esté sonriendo, eso significa que nunca fue torturada, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Llegamos a ese tipo de extremos en donde la persona supervisora les está enseñando a quienes realizan este tipo de peritajes que aplique esta prueba y que si sonríe, si pone un papel una persona sonriendo, es significado de que no fue torturada. Y por eso encontrarán a lo mejor muchos dictámenes aquí en la Ciudad de México, de forma particular lo hace el Tribunal Superior de la Ciudad de México, que aplican esta prueba proyectiva, ¿no? La persona bajo la lluvia, con ese objetivo, particularmente en los casos de tortura, ¿no? Encontramos también otro tipo de circunstancias como
el denominado síndrome de tortura, ¿no? Que también personas supervisoras de que revisan estos dictámenes supuestamente no hablan del síndrome de tortura. Lo encontramos incluso documentado en los dictámenes. No presenta síndrome de tortura y bueno, en verdad este tipo de fallas son serias, ¿no? O sea, porque no existe un síndrome de tortura. Y entonces, pues así es como ha venido trabajándose con estos errores bastante serios y con estos errores en que las personas, o sea, no estamos hablando solamente del documento, sino la persona que está denunciando haber sido víctima de tortura, pues no tiene acceso a la justicia, porque tenemos todas estas fallas estructurales a lo largo de la implementación del protocolo de Estambul en nuestro país, ¿no? Esta otra circunstancia que también ha estado influyendo mucho es el mito que se creó también sobre las certificaciones, ¿no? Que se necesita estar certificado para poder realizar este tipo de periciales. Y bueno, básicamente es un mito, ¿no? Porque se creó con este eh, llevando como junto con este propósito, ¿no? Que solo algunas personas muy especiales podrían realizar este tipo de documentación, ¿no? Bueno, solamente cerrar también con que pues, los instrumentos de evaluación psicológica también se usan de forma sesgada y tendenciosa. Ahorita un poco más lo platicará Vale. Y bueno, el mecanismo nacional, no quiero irme sin mencionar también el mecanismo nacional para la prevención de tortura, que se supone justamente tiene que hacer visitas inesperadas a los centros de donde hay personas recluidas, pues incluso en este sentido también estamos cometiendo fallas, ¿no? Porque generalmente lo que ocurría anteriormente era que avisaban al centro donde iban a ir a hacer la visita, ¿no? Entonces, eso ya permite que el centro corrija todos los errores que pueda haber, ¿no? Para que no se lleguen las visitas, ¿no? Que vienen a revisar que se esté cometiendo o no la tortura en ese lugar y entonces, pues, corregir las situaciones que pudieran estar teniendo como este tipo de actos y de alguna manera pues no se puede llegar a conocer cómo está funcionando realmente esta situación de la tortura en México si el mecanismo va y avisa que va a ir a hacer visitas, ¿no? Pues yo lo cerraría por aquí, les agradezco mucho y bueno, ahorita vemos ya la ronda de preguntas a ver si puedo ampliar algo más. Gracias. Muchas gracias, Dalia, por tu participación y seguimos con Valeria, quien nos va a hablar sobre la investigación encubriendo la tortura, complicidad de los forenses de la Procuraduría General de la República. Gracias, Vale. Muchas gracias, buenos días y gracias también pues a todo el equipo de CEPAD. Para mí es un gusto y para nosotras desde la red siempre es un gusto la colaboración y el trabajo conjunto con ustedes, así que es un placer estar también en este espacio. Entonces, pues nada más le pido a las compañeras si me pueden apoyar con la presentación. Y pues nada, justamente retomar a partir de todo lo dicho por Dalia, que me parece muy importante todos los puntos que ella va mencionando respecto a las fallas que se van viendo, a las faltas que se van viendo en la implementación del protocolo de Estambul y en particular dentro de la implementación del protocolo de Estambul, del uso que se le ha dado al dictamen médico psicológico, que como bien dijo ella, es una herramienta de tantas dentro de lo que es el protocolo de Estambul como manual en sí, ¿no? Entonces, a partir de estas fallas que han sido experimentadas, pues, por una enorme cantidad de organizaciones de sociedad civil que se dedican a acompañar casos de violaciones a derechos humanos y que trabajan con sobrevivientes de tortura y familiares, pero también acompañantes independientes y las propias familias, los propios sobrevivientes se han enfrentado a este tipo de situaciones. A partir de esta situación y de este poner en común a lo largo de los años de que el dictamen médico psicológico no estaba funcionando y no estaba siguiendo adecuadamente pues los distintos directrices que plantea realmente el protocolo de Estambul, es que hace alrededor de unos 3 años o 4 se decidió o decidimos un grupo de profesionales, tanto de la medicina como de la psicología, pues realizar esta investigación a la que pues hasta el final, por supuesto, siempre le ponemos el título hasta el final,
dimos en llamar Encubriendo la Tortura, la complicidad forense, la complicidad de los forenses de la Procuraduría General de la República, análisis de 54 casos. Y surge también a partir porque hace estos 3 años y medio, tanto en la experiencia de acompañamiento, en la experiencia de litigio de casos, pero también en la experiencia formativa, como esta que comenta Dalia con Pau Pérez, pues nos hemos estado dando cuenta de que de verdad hay serias falencias, ¿no? Y no solamente falencias que responden a una falta de conocimiento o a una falta de expertise por parte de profesionales de la medicina y de la psicología, sino que incluso hay una serie como de narrativas muy equivocadas y estigmatizantes y criminalizantes que han llevado también a que se concurra en faltas éticas y en faltas técnicas graves, ¿no? Dentro de los propios peritajes. Además, pues también surge desde esta idea que fuimos alimentando a partir de la experiencia de que no solamente había esta falta ética y esta falta técnica como por falta de conocimiento, sino que en muchas ocasiones también llegamos a escuchar o llegamos a presenciar, ¿no? Que pues también había como órdenes de mandos superiores de los peritos y peritas de plantear que un protocolo estaba, como mal se dice, siendo positivo o negativo, ¿no? Y forzando a peritos peritas a que se pusiera de manera negativa, ¿no? Entonces, con todo esto de base, pues planteamos la idea de que era necesario analizar cómo se estaban dando las periciales dentro de las instancias oficiales y pues tomamos la decisión de analizar 54 dictámenes, ¿no? De peritos y peritas de la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, y que fueron dados en casos que están a nivel federal, ¿no? Decidimos por este momento, por ahora, omitir el estudio en casos estatales, ¿no? Pero sí poder analizar estos que además tienden a ser los casos como más sonados a veces, ¿no? Públicamente, ¿no? Y que tienen que ver además con autoridades federales, con el ejército, con SEDENA, etcétera. Antes, por favor. la primera. Entonces, los objetivos de este estudio pues tenía que ver con analizar la aplicación de las directrices del Protocolo de Estambul, la que ya nos comentó Dalia, que además continúan siendo, o hay más dentro del propio manual, ¿no? En una muestra de dictámenes médicos psicológicos para casos de posible tortura y otros malos tratos, pero además realizados específicamente por peritos y peritas oficiales, ¿no? Y además analizar el posible carácter doloso, ¿no? De estos eventuales errores, y lo pongo muy entre comillas, errores en la labor pericial, ¿no? Se analizaron entonces 54 dictámenes. Estos dictámenes llegaron a nosotros gracias a las propias organizaciones civiles que acompañan a muchísimas víctimas que existen en este país, ¿no? De violaciones a derechos humanos, en particular denunciando tortura. Y también se solicitó el consentimiento de las propias personas víctimas, se conversó con ellas, se habló de la investigación y se les preguntó si tenían deseos que la pericial que se les había practicado pues formara parte de esta investigación y todas aprobaron, ¿no? Se elaboró además primero en la parte más metodológica, ¿no? Antes de este análisis, un instrumento que al principio tuvo 26 ítems de distintas cosas que nos parecían que a partir de la experiencia eran errores comunes que veíamos dentro de los dictámenes médicos psicológicos, ¿no? A estos 26 ítems se le hicieron distintos análisis estadísticos y de fiabilidad y confiabilidad, ¿no? Y de estabilidad, y bueno, todas esas cosas estadísticas que yo ya no recuerdo los nombres, pero que ustedes saben que sirven también en términos de creación de instrumentos. Y además se realizaron una serie de talleres con especialistas, ¿no? de atención y de documentación de tortura para poder discutir aquellos ítems en donde se producían divergencias, ¿no? en términos estadísticos, en términos de la confiabilidad. Finalmente, llegamos a un instrumento de 21 ítems que fue el que efectivamente ya se utilizó para realizar el análisis. Ahora sí, la siguiente, por favor. Estos ítems, 21 ítems, se repartieron entre 4 que tienen que ver particularmente con mala práctica ética o deontológica, ¿no? Y que se refieren a errores graves, ¿no? En la realización de los dictámenes que contravienen, que son contrarios, ¿no? A las indicaciones del Protocolo de Estambul en términos de los estándares éticos, ¿no? Estos que ya menciona Dalia en un principio que tienen que ver con el consentimiento informado, la seguridad, la independencia, etcétera, ¿no? Entonces,
Estos ítems tienen que ver con estos principios éticos y entonces con la mala práctica en estos principios éticos. Los otros 17 ítems quedaron en términos de la mala práctica técnica, es decir, errores en la elaboración del dictamen y en la interpretación, es decir, en la aplicación de los exámenes o de las exploraciones con las personas víctimas, ¿no? En cómo se hizo eso, cómo fue en la práctica, ¿no? Pero también luego cómo se dan las propias interpretaciones y llegan a un informe final estos peritos y peritas, ¿no? Y que además lo importante es que son errores que difícilmente podrían atribuirse solamente a falta de conocimiento, a que yo no leí el protocolo, que yo no lo conozco, etcétera, ¿no? A impericia. O a errores de dedo, error involuntario, como le ponemos de manera elegante, ¿no? Sino que más bien son errores que tienen efectivamente, cuando se van acumulando, que lo que se observa es que tienen una finalidad y un efecto de ocultar hechos de tortura, ¿no? Y ya les vamos a explicar por qué. La siguiente, por favor. De los 54 peritajes que finalmente pudimos analizar, los resultados tienen que ver con 21 peritos y peritas médicos y 27 peritos y peritas psicológicos de la Fiscalía General de la República, entonces Procuraduría, ¿no? En algunos casos se repetían algunos profesionales. Las personas peritadas, es decir, las víctimas de tortura que nos facilitaron también sus documentos, fueron 14 hombres y 10 mujeres, ¿no? Los lugares de la tortura pues son en todas partes del país, ¿no? En todos los estados de la República, e incluso en algunos casos fueron en estados de la República y después trasladados a la Ciudad de México, al Aceido. La tortura sucede en diversos lugares, ¿no? En centros de detención regular, ¿no? Instalaciones de policía, de marina, del ejército, pero también en centros de detención irregular, que eso sigue sucediendo hoy en día en México, incluso en instalaciones propias del Aceido, por ejemplo, ¿no? La siguiente, por favor. Muchas personas también fueron torturadas en muchas partes en un mismo caso, ¿no? Las instituciones acusadas, pues son, por supuesto, Sedena, Semar y Policía Federal, que son además en las distintas investigaciones las tres autoridades que tienen los mayores números de denuncia, y además por el tiempo en el que se hizo esta investigación, pues ya no alcanzamos a incluir a Guardia Nacional, pero bueno, sabemos que hoy en día la Guardia Nacional también es parte de estas cifras. Pero también personal de la PGR, ¿no? O del Aceido, es decir, ministerios públicos, personal administrativo que en su momento también ejerció acciones, métodos de tortura en contra de las personas, ¿no? Y las entrevistas pues se hicieron en su mayoría en centros de detención, ¿no? En centros de readaptación social, en reclusorios, en cárceles, algunos pocos en dependencias de instancias oficiales, ¿no? Y solo uno se hizo en la propia organización en donde la víctima llevaba su caso en su momento, ¿no? Y pues la oficina responsable del dictamen, prácticamente pues todos los casos, ¿no? La Coordinación General de Servicios Periciales de la Dirección General de Especialidades Médico-Forenses de la entonces Procuraduría, y solo en un caso pues fue el caso de FEBINFRA, que fue, si bien hay una serie de violencias particulares en contra de las mujeres, ¿no? Solo en uno de los casos, habiendo 10 mujeres, ¿no? Dentro de los dictámenes, solo en uno de los casos fue la FEBINFRA la que se hizo cargo de este dictamen, ¿no? La siguiente. Entre los resultados que pudimos obtener, primero, en cuanto a los criterios de mala práctica ética, hay pues cifras que nos parecen bastante alarmantes, ¿no? Por ejemplo, en términos de la independencia, y que bien dice Dalia, no puede ser la misma instancia que torturó la que después evalúa, ¿no? Pues encontramos que en el 0% de los casos se cumplió el criterio de independencia, ¿no? Ya sea porque fue la misma instancia que torturó la que evaluó, es decir, la Procuraduría, ¿no? O porque si bien torturó el Ejército o la Semar y es la Procuraduría a través de servicios periciales la que hace este dictamen, de todas maneras es la Procuraduría la que lleva el caso en contra de la persona, la que está acusando a la persona que fue torturada para obligarla a confesar delitos que no cometió, ¿no?
Entonces, es la Procuraduría la que le tiene una denuncia por cualquier delito, desde secuestro, delitos contra la salud, narcotráfico, etcétera. Entonces, en la medida que es la Procuraduría la que está acusando y tiene un proceso penal en contra de la persona que fue torturada para poder sustentar este delito, pues entonces la Procuraduría vuelve a perder, ¿no?, la capacidad de independencia para poder hacer esta evaluación. Entonces, en el 0% de los casos encontramos independencia, ¿no?, en los dictámenes analizados. En confidencialidad, pues solo se cumple en el 24% de los casos, ¿no? Y esto más que porque encontremos elementos que contravengan la confidencialidad, es porque en casi ninguno de los dictámenes encontramos especificaciones, ¿no?, que digan cómo se garantizó la confidencialidad, y en varios sí había presencia de otras personas que eran ajenas a la labor pericial. La siguiente, por favor. En cuanto a seguridad, pues en 0% de los casos encontramos indicaciones que dijeran cómo se garantizaron las condiciones de seguridad de las personas, sobre todo tomando en cuenta que la gran mayoría de los dictámenes se toman y se practican dentro de la prisión, ¿no? Y que eso también pone a la persona en una situación de estar en total tutela del Estado, y entonces lo pone en inseguridad porque no sabemos también qué tanto el personal de la prisión está ejerciendo violencia en contra de las personas, ¿no? Y solo en el 7.4% hubo nociones de que se cumplió con un consentimiento informado adecuado, y que eso también es importante, porque no basta solamente con darle a firmar a la persona una hoja en donde diga sí, estoy de acuerdo, ¿no?, sino que el consentimiento informado tiene y conlleva una serie de acciones que tiene que ver con explicar a la persona, con que entienda la persona, comprobar que la persona entienda, y además que no haya coacción en el proceso. Nos hemos encontrado con un montón de consentimientos, hojas de consentimiento informado, en donde se plantea a la persona que si no accede a esta prueba o a estas pruebas o estas exploraciones, entonces esto va a ir en contra de sus procesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso no es un consentimiento informado, eso es finalmente una acción de coacción por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, solo en el 7.4% de los casos vimos que había un poco acciones más adecuadas de consentimiento informado. En todas las demás no existió. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los resultados de criterios de mala práctica técnica, ¿no?, encontramos cosas también súper alarmantes, ¿no? Aquí algún pequeño resumen de los distintos elementos. Por ejemplo, ¿no?, en cuanto a la inclusión de otros relatos de hechos que no correspondan a la persona peritada, ¿no?, en más del 50%, ¿no?, de los casos que analizamos, de los peritajes que analizamos, se incluían otros relatos. Ahora, ojo, no nos estamos refiriendo a otros relatos de otras víctimas o de testigos, sino que nos estamos refiriendo a relatos de los propios policías o de los propios agentes aprensores que fueron los que torturaron, ¿no? Entonces se incluyen dentro del dictamen estas otras testimoniales de las propias personas que detuvieron y torturaron, y que por supuesto que están diciendo en sus testimonios que los detuvieron de una cierta manera, que por supuesto que no los torturaron, que se cayeron solos, que prácticamente se pegaron solos, ¿no?, que se golpearon y que se lesionaron solos, y que además son los más grandes criminales del mundo. Entonces, esto no puede suceder, y esto es algo importantísimo. El protocolo de Estambul sí refiere la importancia de contar con testimoniales de perpetradores, pero esto lo refiere en casos muy específicos cuando se trata de comisiones de investigación a nivel macro, cuando estamos hablando de la investigación de hechos, de temas a nivel macro, no cuando estamos refiriéndonos al dictamen médico-psicológico. El dictamen médico-psicológico no tiene cabida para integrar testimoniales de los perpetradores, porque tiene que ver con analizar los impactos en las víctimas de los hechos denunciados. Y entonces aquí el testimonio de los perpetradores no entra, y por eso es importante establecer la diferenciación entre el protocolo de Estambul como un manual, una herramienta multidisciplinar para todo un equipo que investiga la tortura en distintas aristas, y el dictamen médico-psicológico como una de tantas herramientas, ¿no? Entonces, ahí esas distinciones son importantes, ¿no? También nos encontramos como que, pues por supuesto, se dan por probados hechos que vienen del relato obtenido de la tortura, ¿no? Y eso también se da en más del 50% de los casos. La siguiente, por favor. Tenemos también que no se toma en cuenta los años transcurridos desde los hechos hasta la exploración pericial en una parte importante de los casos, ¿no? En más del 50% no se tiene en cuenta.
Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, nos encontramos con uno de los casos analizados con que había violencia sexual, ¿no? Y que pues esta pericial fue practicada alrededor de 8 años después de ocurridos los hechos, pero entonces el personal médico concluye que no hubo violación sexual porque no encontró lesiones. Obviamente no va a encontrar lesiones después de 8 años de ocurridos los hechos y de que esta persona tuvo 2 embarazos después de los hechos, ¿no? Pero esas cosas no son tomadas en cuenta, ¿no? Y además, pues no hay triangulación de relatos cuando existen varias víctimas presentes, y ahí sí son otros relatos que sí deberían integrarse o incluirse o tomarse en cuenta dentro de las periciales, ¿no? Es decir, cuando nos encontramos en hechos donde se detuvieron varias personas y varias personas están testimoniando lo mismo, ninguno y ninguna de las peritas tomó en cuenta todos estos otros casos, ¿no? Como también un elemento que pudiera fortalecer o robustecer las conclusiones, ¿no? La siguiente, por favor. Otros elementos importantes es, como bien decía Dalia, pues se supone que en cuanto a los dictámenes tendría que haber una evaluación integrada de los distintos y distintas profesionales que participan, médicos, psicológicos, pero también puede ser trabajo social, etcétera. Pero bueno, convengamos que los dos mínimos son medicina y psicología, ¿no? Y sigue ocurriendo lo que Dalia decía, ¿no? Es decir, por un lado el médico toma su valoración, por otro lado el psicólogo o psicóloga, y entonces pues ahí hacen un pegote raro, y entonces si hay contradicciones entre esos dos porque nunca hubo un análisis integrado, entonces al final se plantea que no hubo tortura, ¿no? Entonces la evaluación integrada solamente la pudimos ver en el 5.6% de los dictámenes analizados, lo que es un número bajísimo, ¿no? Solo en 22% se ocupó el relato literal, es decir, entrevistar a la persona, de verdad entrevistarla, y ocupar el relato literal de la persona dentro del análisis. No, en la gran mayoría de los casos se ocupa una interpretación de lo que el personal pericial dice que la persona dijo, ¿no? Entonces esto también es una falla. No hay un listado de métodos de tortura en ninguno de los dictámenes que pudimos analizar. Y esto es algo que está dentro del protocolo de Estambul y está dentro de la parte de la evaluación médico-psicológica, ¿no? Porque además los métodos de tortura también nos brindan información. Distintos métodos de tortura están orientados a generar distintos tipos de daño. Y por lo tanto es relevante poder registrar eso para poder plantearlo y en concordancia con los impactos que vamos encontrando o los signos y síntomas que vamos o no vamos viendo dentro de el propio dictamen y el propio análisis e integración de los hallazgos, ¿no? La siguiente, por favor. En 40% de los casos no se hizo análisis de credibilidad, lo que quiere decir que en más del 50% se hizo un análisis de credibilidad, ojo, no de la consistencia de los hallazgos, sino de la persona, ¿no? Entonces, en más del 50%, los peritos y peritas dedicaron más energía para poder decir por qué la persona, cuál es la personalidad de la persona o la historia o los antecedentes psicosociales de persona que la hacen alguien poco confiable, ¿no? Y por lo tanto no es creíble lo que denuncia y por lo tanto no hubo tortura, ¿no? Más del 50% de los casos los peritos ocuparon más energía en eso que en realidad analizar los hechos y poder hacer integración de esos hallazgos, ¿no? Lo cual también es tremendamente grave. La que sigue, por favor. En solo 11% de los casos se exploraron quejas físicas y psicológicas, que es concordante, ¿no? O sea, se ocupa mucho tiempo en analizar la historia previa de la persona y decir por qué la historia es poco confiable, pero se ocupa poquísimo tiempo para preguntarle efectivamente, pues, cuáles han sido sus impactos, cómo se sintió, cómo reaccionó después de que le aplicaron ciertos métodos de tortura, cómo ha sido la evolución de estos síntomas y signos, ¿no? Cuáles son sus quejas actuales, cómo se siente, pero además incluso explorarlo de maneras directas e indirectas, ¿no? Porque muchas veces las personas no tienen noción de que ciertas cosas son síntomas, ¿no? O son reacciones a ciertos hechos, pero cuando una tiene la expertise, pues tiene que explorarlo también de manera directa e indirecta. Y esto solo se cumplió en el 11% de los casos. Y en el 16% de los casos, pues se interpretó solamente en el 16% de los casos, ocurrió que se interpretara de manera adecuada quejas que sí se registraron, ¿no? En todos los demás casos, aunque sí había síntomas en las distintas partes del relato, finalmente los peritos y peritas los descartaron y no los pusieron en sus conclusiones.
La siguiente, por favor. Efectivamente, pues, en solo el 7% de los casos, 7% se utilizó adecuadamente los test psicológicos, es decir, que en más del 90% de los casos hay una sobresaturación de pruebas que no son necesarias y que no tienen nada que ver con análisis de signos y síntomas a partir de hechos de tortura, como por ejemplo pruebas proyectivas, como pruebas de personalidad, pruebas de inteligencia en casos en los que no se requería, ¿no? Y en casi ninguno de los casos se aplicaron pruebas que a lo mejor pudieran ser útiles, ¿no? Como por ejemplo de ansiedad o de estrés, ¿no? Lo cual también es una pérdida de tiempo tremenda cuando se hacen estos dictámenes. La que sigue, por favor. También solo en 7.4% de los casos no se realizó un análisis de tipicidad de respuesta, es decir, que en más del 90% también se hace un análisis de tipicidad de respuesta. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿No? Ojo que cuando Dalia hablaba de las preguntas que hay que responder, ella refería a reacciones típicas ante el estrés extremo dentro del contexto de la persona. Y esto hay que entenderlo muy bien, porque entonces estamos hablando que son reacciones frente a situaciones extremas de estrés y que además tienen que ver con mi propia vivencia, cómo yo vivo el estrés, cómo yo reacciono al estrés dentro de mi contexto social, cultural, etcétera. No respuestas típicas de la tortura, porque no existen respuestas típicas de la tortura. Y resulta que peritos y peritas ocupan hojas y hojas y hojas y hojas para analizar cada una de las pocas signos y síntomas que sí encuentran perdón, en las personas y compararlas no solamente con lo que inventan que son respuestas típicas de la tortura, sino además con criterios diagnósticos del DSM, que no tiene absolutamente nada que ver con la tortura, ¿no? Entonces, sí tenemos que recordar que son respuestas típicas ante estrés extremo dentro del contexto de la persona, no respuestas típicas de la tortura. Y además ahí, que la presencia de un diagnóstico clínico sí nos puede reforzar una investigación que tenga que ver con tortura, pero la ausencia de un diagnóstico clínico nunca nos va a permitir descartar que hubo tortura, ¿no? Pero este criterio sí se utiliza en el 83% de las alegaciones de tortura en estos informes, ¿no? En la siguiente, por favor. Y pues finalmente, en el 68, casi 70% de los dictámenes analizados, los peritos y peritas emiten en el dictamen conclusiones en donde afirman que los hallazgos corresponden o no corresponden a tortura. Y esto es error graso, porque no es facultad de peritos y peritas determinar algo que corresponde a un tipo penal. La tortura es un tipo penal. Y determinar este tipo penal corresponde a ministerios públicos y a jueces, ¿no? Peritos y peritas no podemos determinar eso dentro de un peritaje. Nuestras conclusiones tienen que ver con la coherencia, la congruencia que existe entre los hallazgos de la exploración, entre lo que conocemos de la persona, entre que el testimonio de la persona y además en el contexto que conocemos de cómo se establece la tortura dentro de esa particular región, porque además en cada una de las regiones de México hay distintas formas de tortura, ¿no? Entonces, esa coherencia entre todos esos factores de información es la respuesta que podemos dar, pero nunca un perito o perita podemos decir si hubo o no hubo tortura, ¿no? Y en ese sentido también, y es que la sintomatología clínica tampoco nunca nos va a acreditar tortura, ¿no? Entonces, ojo con hablar de sintomatología clínica para acreditar tortura, porque no es lo que nos acredita la tortura. Para acreditar tortura existen otros criterios que tienen que ver con el tipo penal y que tienen que ver con una investigación jurídica transdisciplinar completa y que tiene que ver con todas otras periciales y con todas otras acciones de análisis del caso, ¿no? Entonces, esto sí es un error importante que aún hoy, a tantos años de implementación del protocolo de Estambul en México, se sigue cometiendo, ¿no? La sintomatología clínica, ¿para qué nos sirve? Y además los resultados que nos da el protocolo de Estambul y esta coherencia, claro que abona a esta acreditación, abona a este análisis integral,
Pero además lo que nos da es la noción de los impactos, de los daños en la persona y de las características de este daño de acuerdo al contexto de la persona, lo que nos lleva más bien a temas de la necesidad que está teniendo esta persona e incluso cómo podría ser la reparación integral, ¿no? Pero no podemos ocupar el dictamen médico-psicológico para acreditar la tortura, ¿no? Sino que tiene que sumarse a otros elementos. La que sigue, por favor. Ante esto, entonces, en esta investigación y con estos resultados tan contundentes que sacamos, ¿no? Pues salieron una serie de recomendaciones que me apuro en decirlas, perdón, yo sé que ya también me alargué, pero que nos parecen que son relevantes. Y uno, lo primero es, necesitamos un mecanismo independiente de evaluación forense. Es decir, instancias o institutos forenses que sean independientes de la Fiscalía, ¿no? Y sabemos que en algunos lugares, como en Jalisco, se ha dado eso, y será importante también analizar qué tanto ha funcionado, ¿no? Que sean solamente independientes de la Fiscalía y que otras cosas pueden estar faltando, porque la mera independencia tampoco va a garantizar que pues, lo hagan de manera fantástica, ¿no? Pero sí es importante, como punto uno, que tengamos instancias independientes de la Fiscalía, que generalmente es o parte de los agentes que torturan, ¿no? Directamente, o parte de los agentes que se van en contra de las víctimas de torturas con procesos penales, ¿no? Por delitos fabricados, ¿no? Necesitamos también establecer comisiones de investigación independientes, ¿no? Es decir, que se forme un grupo de expertos y expertas, ¿no? Forenses de sociedad civil que puedan realizar una auditoría de una muestra, ¿no? De peritajes que se haya hecho en servicios periciales de la PGR para poder analizar, al menos en los últimos 2 años, pues, la coherencia con estos resultados que obtuvimos, pero también, pues, entonces, ¿qué se necesita cambiar, ¿no? Necesitamos sistemas de control de calidad externos independientes de manera permanente, es decir, veeduría independiente externa, ¿no? De quienes aplican estos peritajes, ¿no? Y también establecer sistemas de sanciones administrativas, porque en este sentido es importante decir que peritos y peritas no están teniendo una acción desarticulada por aparte, aislada de lo que es todo un dispositivo de tortura. Peritos y peritas que oculten la tortura a través de la realización de peritajes deficientes están aportando no solamente a la impunidad, sino que están participando del dispositivo de tortura en contra de las personas, ¿no? Entonces es importante que asumamos como especialistas de la salud esa responsabilidad, ¿no? Y tiene que haber sanciones al respecto cuando se hace mal ese trabajo. Cuando se hace una vez mal por un error, se puede entender, pero cuando se repite una práctica en una institución, como es la Procuraduría, entonces ya estamos hablando de hechos dolosos y de encubrimiento, ¿no? Instar a colegios profesionales a que también sean parte de estas evaluaciones, de ver cuando las personas denuncian, ¿no? Que han tenido una mala evaluación, ¿no? Médico-psicológica, acompañar a las víctimas además en levantar la voz cuando no están siendo respetadas en su derecho de tener evaluaciones forenses independientes y o de calidad, ¿no? Que se ajusten a los estándares. La que sigue, por favor. Yo sigo apretando el botón como si la tuviera yo. No, gracias. Instar a profesionales también de psicología y medicina de las propias instituciones que cuando conozcan de hechos como estos los denuncien a las autoridades. Porque incluso eso es algo que está dentro de la ley contra la tortura, ¿no? Yo como funcionario o funcionaria, si sé que se está dando, tengo una responsabilidad en denunciar. Y tengo una responsabilidad cuando lo sé y no denuncié, ¿no? Y eso también se extiende a peritos y peritas. Y es importante que tomen en cuenta, ¿no? Esta responsabilidad. Se solicita a la CNDH que investigue estos hechos también y como violaciones a derechos humanos, no solamente como mala praxis y como chin me equivoqué, sino como violaciones a derechos humanos, ¿no? Que se analicen las responsabilidades y las sanciones penales, incluso no solo administrativas, en los casos más graves, como por ejemplo el que compartía Dalia, que una de estas acciones mal hecha implica que se cierra una carpeta y que una persona que fue torturada y que además fue inculpada de manera falsa, no solamente se queda en la cárcel, sino que en total impunidad, ¿no? Y analizar también cuáles han sido las consecuencias, ¿no? Para las víctimas de tortura de esta mala praxis por parte de peritos y peritas oficiales.
Y finalmente, pues hay que garantizar capacitaciones, pero tienen que ser capacitaciones que tengan efectivamente una fiscalización. Y esto es algo que pues se ha dado incluso desde lo internacional. Nos encanta recomendar capacitaciones y al Estado le encanta poner capacitaciones que, perdonarán el lenguaje, pero que finalmente se reducen a horas nalga, ¿no? Entonces mandan a cualquier persona a recibir horas y horas de capacitaciones con capacitadores, quién sabe quiénes son, ¿no? Y pues tampoco nunca se ve el seguimiento de eso, si tuvo impacto, si mejoró la atención, si mejoró la forma de investigar, si en algo esto sirve. Entonces es importante que haya sí capacitaciones, pero haya capacitaciones con seguimiento y con un seguimiento serio, con indicadores y con sanciones, ¿no? Con consecuencias si es que no se cumple, ¿no? Y que además tome en cuenta no solamente la parte técnica, que es importante, sino también la base ética que tiene la evaluación de la tortura. Si no tenemos a la base la ética, entonces podemos ser los mejores técnicos y técnicas del mundo, pero de todas maneras podemos estar cometiendo graves errores. Entonces, estas son las recomendaciones que salen de esta investigación. Se tiene ideas de poder profundizarla, pero por el momento vamos hasta acá, pero creemos que sí es un aporte importante y que nos muestra además pues la situación en la que está a tantos años de implementación del protocolo de Estambul, las fallas, ¿no? En cuanto a su implementación y que no tienen que ver con chin, me equivoqué, sino que efectivamente dan cuenta de que continúa habiendo una tremenda falta de voluntad estatal para poder afrontar y siquiera reconocer esta problemática y por lo tanto investigarla y documentarla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vale, por tu participación. Y ahora seguimos con Denise, que nos va a hablar sobre las deficiencias en los procesos de documentación e investigación realizados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Gracias, Denise. Muchas gracias, Rocío, y un saludo a todas y todos quienes nos están acompañando en esta transmisión. Y para mí es un placer compartir este panel con Vale y con Dalia, quienes ya han hecho pues apuntes súper importantes referente a qué es lo que sí marca el protocolo de Estambul, desde qué es, y también pues algunas de las malas praxis que ya se han identificado, en particular en la PGR, y que precisamente yo puntualizaré en cuanto a las investigaciones y procesos de documentación que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos al investigar la tortura como una violación a derechos humanos. ¿Me pueden apoyar con la presentación, por favor? Muchas. Y bueno, precisamente pues la tortura en su doble dimensión puede ser tanto una violación a derechos humanos como un delito, como ya lo han referido Dalia y Valeria, y precisamente nosotras nos acotaremos en cuanto a la investigación de la tortura como una violación de derechos humanos. Precisamente, bueno, nosotros realizamos un análisis de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en un periodo desde enero de 2006 al 31 de julio de 2021 y de las cuales se analizaron aquellas de cuyo relato de los hechos podrían constituir posibles actos de tortura. Nosotras la definición en la cual nos basamos, como entendemos la tortura, fue precisamente la definición más amplia que hay a nivel internacional, que está recogida en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y que precisamente esta definición es la que también se establece en la Ley General en materia de tortura. Creíamos importante señalar y establecer qué estamos entendiendo como tortura para de ahí partir. Y precisamente, bueno, esta convención nos establece que la tortura es todo acto realizado intencionalmente por lo cual se inflige a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, castigo personal, como medida preventiva, como pena o como cualquier otro fin. Y de igual manera se entiende la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no necesariamente causen algún tipo de dolor físico o angustia psíquica.
En total, de todas las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en este periodo, nosotras detectamos que 201 recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal podrían constituir actos de tortura. La siguiente. Sin embargo, como veremos precisamente, no todas estas recomendaciones y solamente un mínimo porcentaje al final fueron emitidas como tortura. De estas 201 recomendaciones, solamente en 49 de ellas la comisión al final establece que hubo una violación de derechos humanos, en particular de tortura. De igual manera, y donde se condensan muchas de estas recomendaciones, es en cuanto a la violación a la integridad y seguridad personal, con 151 recomendaciones. De igual manera, otras recomendaciones fueron emitidas bajo el concepto de violación a la legalidad y seguridad jurídica, que 170 de estas recomendaciones fueron emitidas bajo este tipo de concepto de violación. Otras que también encontramos precisamente es a la igualdad y al trato digno, así como violación a la privacidad y a la libertad personal. Cabe señalar que precisamente es preocupante que cómo se va minimizando y cómo se van ocultando estos actos de tortura y no son reconocidas como tal, y se esconden bajo otro tipo de conceptos de violación, y que de los más comunes precisamente es la legalidad y seguridad jurídica, así como la integridad y seguridad personal. La siguiente, por favor. En este sentido, pues para nosotras, si nos acotamos precisamente a sistematizar, a analizar aquellos dictámenes que fueron ordenados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que advertíamos que precisamente uno de los puntos importantes en los cuales se basa la Comisión Estatal de Derechos Humanos para determinar si son actos de tortura o no, es precisamente los resultados de estos dictámenes. En este sentido, pues bueno, los diferentes tipos de dictámenes que fueron ordenados por la Comisión Estatal, en la mayoría de los casos no se ordenó ningún dictamen. De igual manera, fueron ordenados dictámenes para determinar si hubo estrés postraumático, aunque como ya lo señalaba tanto Dalia como Valeria, esto es uno de los múltiples síntomas que pudiera presentar las personas que han vivido tortura. Sin embargo, no es característico ni tendría que ser determinante. Solamente en 8 de las recomendaciones, la Comisión Estatal ordenó realizar un dictamen médico-psicológico basado en los lineamientos del Protocolo de Estambul, a pesar de que, bueno, ya desde hace varios años, como nos comentaba Dalia en este recuento, ya se venía estableciendo la importancia de retomar los lineamientos establecidos en este protocolo. Y que, bueno, desde 2017, también ya con la ley general, de hecho se establece que se tiene que retomar o realizar estos dictámenes médicos psicológicos basados en los lineamientos de este protocolo de Estambul. De igual manera, pues bueno, se ordenó dictámenes psicológicos y otro tipo de dictámenes que no estaban directamente relacionados con comprobar o establecer algunas de las consecuencias o impactos de los hechos de tortura. Ahora, ¿quiénes realizaron este tipo de dictámenes? Pues bueno, la mayoría fueron realizados por la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Algunos otros fueron realizados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Hubo casos en los que había 2 dictámenes, uno realizado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y otro por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esto es importante debido también a los procesos de revictimización a los que son sometidas las personas, ¿no? Porque parece que por cada tipo de investigación, una nueva institución va a realizar cada uno de estos dictámenes sin tomar en consideración los impactos y los procesos a los que son sometidas las personas. En 91 casos, pues bueno, como no se ordenó ninguno, pues no se establece. Y de igual manera, pues en 5 recomendaciones también no indicó qué institución pues fue quien realizó estos dictámenes. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los resultados, bueno,
Ya si juntamos precisamente los dictámenes elaborados por la Comisión Estatal y por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en conjunto realizaron 46 dictámenes por trastorno de estrés postraumático, de los cuales 38 resultaron negativos. Precisamente los resultados que nosotras advertimos y que de las propias recomendaciones es que, bueno, estos pueden ser múltiples. Algunos serán positivos a trastorno de estrés postraumático, negativo a trastorno de estrés postraumático, en algunos casos también positivo a tortura o negativo a tortura. En otros, pues no aplica, y en otro tipo de dictámenes había múltiples resultados. En cuanto a positivo y negativo de tortura, precisamente, pues como ya lo resaltaban tanto Dalia como Valeria, los dictámenes al final, y no es labor de las y los peritos establecer si hubo tortura o no hubo tortura, ¿no? Entonces, pues bueno, ya en cuanto a la técnica de realización de estos dictámenes, pues bueno, vemos pues algunas falencias. La siguiente, por favor. Y bueno, además de que estos dictámenes no fueron pues elaborados o precisamente solicitados de la manera correcta, ya que solamente se enfocaban a poder determinar si la persona tenía trastorno de estrés postraumático o no. De igual manera, también vemos pues algunas otras preocupaciones, ya que, bueno, del análisis de estas recomendaciones, en el 72.6% que se advierten posibles actos de tortura, había lesiones físicas visibles que las personas presentaban y que estos fueron recuperados en los partes médicos de lesiones, ya sea realizados en la agencia del Ministerio Público o también en estas valoraciones médicas realizadas por la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y si podemos advertir en esta presentación, pues son múltiples las lesiones físicas que se presentaron en los casos. Y que eran visibles, por ejemplo, fracturas expuestas, contusiones, edemas, esguinces, equimosis, escoriaciones, heridas por armas de fuego, hematomas, hemorragias, lesiones puntiformes, también rupturas de las membranas, también disminución en la audición, que precisamente está correlacionada, o si se hiciera este análisis en correlación con los métodos de tortura infligidos, podría hacerse esta relación que corresponde al método de tortura que generalmente se le conoce como el teléfono. Y lamentablemente también pues hubo diversos casos de estas recomendaciones donde se advierte que derivado de los hechos de tortura o los actos de tortura infligidos a las personas, pues lamentablemente las personas pues fallecieron. La siguiente, por favor. Y bueno, al igual que, como ya mencionaba y apuntaba Valeria, en este análisis que realizaron de los dictámenes elaborados por la PGR, también nosotras, en cuanto a las observaciones de estos dictámenes ordenados y elaborados muchas veces por la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, seguimos viendo un mal uso de los peritajes. De igual manera, es sumamente preocupante que en algunas de las recomendaciones se seguía nombrando como síndrome de tortura. Es decir, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ordenaba que se realizara un dictamen por síndrome de tortura. Y esto es importante señalar porque, bueno, como ya lo explicaba, me parece Dalia, no existe como tal el síndrome de tortura. Entonces, ¿cómo van a encontrar las y los peritos algo que no existe? De igual manera, pues advertíamos que parecía que los peritajes se estaban tomando en cuenta como la única prueba para comprobar si hubo la existencia de tortura o no. Esto a pesar de que se encontraban con otro tipo de pruebas que pudieran llegar a esta conclusión. Por ejemplo, y como ya lo mencionábamos hace rato, en la mayoría de los casos, las personas sobrevivientes de tortura presentaban lesiones físicas y esas no fueron tomadas en consideración. De igual manera, en las recomendaciones también advertíamos
pues que había múltiples testimonios, no solamente el de las víctimas, sino también de otras testigas y testigos que estuvieron o presenciaron los hechos. En algunos casos incluso se contaba con videos y pues no obstante de contar con esas otras pruebas, solamente se le tomaba mayor importancia a estos dictámenes. De igual manera, advertimos que hay años como el 2013 y 2014 en los cuales en las recomendaciones se ocultaban las lesiones y los resultados de los dictámenes, por lo cual no fue posible pues, realizar un análisis exhaustivo de las recomendaciones de esos años, ¿no? Y de igual manera, pues al final también los resultados de los dictámenes no se reflejan en los puntos recomendatorios, ya que precisamente, y una de las cuestiones que también marca el propio protocolo de Estambul, es que al final estas recomendaciones que se pudieran realizar para superar o atender los impactos ya sea físicos o psicológicos que presenta la persona, pues pudiera derivar en algún tipo de tratamiento, recomendaciones. Sin embargo, esto no se establece ni fue recuperado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De igual manera, a manera también de conclusiones, pues vemos cómo pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues principalmente señalaba, o bajo su concepción, las personas que fueron víctimas de tortura necesariamente tienen que presentar trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, como ya lo establecía Dalia, pues en el párrafo 289 del Protocolo de Estambul, se establece pues que no solamente se presenta este tipo de síndrome, ¿no? Y como lo apuntaba Valeria, pues no existen respuestas típicas de la tortura, sino más bien de la persona. Sin embargo, pues para la Comisión Estatal no fue así. De igual manera, pues no hay un análisis integrado ni una evaluación integrada, ya que por un lado se señalaban pues estas lesiones que se presentaban y por otro lado los resultados de los dictámenes. Sin embargo, nunca se realizó esta valoración integrada tal como lo marcan los lineamientos. Asimismo, pues bueno, es importante señalar que, bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos también pudo haber realizado otro tipo de análisis, ya que es esta institución la que, pues incluso cuenta con mayores quejas, con mayor información para pues establecer los patrones, lugares, instituciones y principales métodos de tortura que se cometen en Jalisco. Sin embargo, esto tampoco se refleja en las recomendaciones y que pudo haber abonado en estos procesos de documentación y de investigación de cada uno de los casos. De igual manera, pues nos encontramos en que si ya es difícil que la Comisión Estatal reconozca actos de tortura y los mencione como tal en sus recomendaciones, pues todavía es mucho menor el porcentaje en los casos en los que reconoce la tortura sexual, invisibilizando este método de tortura que es cometido y en particular hacia las mujeres que son torturadas. Y bueno, finalmente, más allá de estos procesos, es importante señalar que, bueno, al final, todas estas malas praxis que se realicen tanto en la elaboración de los dictámenes médicos psicológicos, pero también en estos procesos de investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, están obstaculizando pues los derechos que tienen las víctimas, hablando no solamente de las personas sobrevivientes, sino de sus familiares, quienes también sufren las consecuencias y los impactos de esta grave violación a derechos humanos, obstaculizan sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño. Y bueno, yo con esto terminaría y pues bueno, creo que podemos ahora sí visibilizar y poder entender por qué le pusimos a este panel, pues también cómo a través de los peritajes se están ocultando los hechos de tortura. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise, Vale y Dalia. Muy atinada y muy oportuno justo en los temas que nos comparten. Dalia, por tu parte, ¿cómo compartes esta situación del
una breve reseña histórica del protocolo de Estambul desde su aplicación aquí en México en 2003, cómo iba orientado más al personal médico, y en 2015 esta parte del protocolo homologado, y que incluso hoy en día podemos ver que cómo se siguen emitiendo dictámenes sin un análisis integrador, ¿no? Que probablemente tenga que ver con este origen. Nos hablas de los propósitos, que es esta guía para las y los profesionales del derecho, pero también de médicos y psicólogos, y estas fallas en los principios que nos compartes que son muy importantes. Vale la investigación que nos compartes, y que creo que es de gran relevancia hablar de que existe una investigación en este tema, que hemos dicho aquí y en otros foros que existe un ocultamiento que se ve obviamente reflejado en el número de denuncias, sentencias, en estos pactos de silencio, y el que exista una investigación en donde se esté colocando las condiciones, patrones, instituciones involucradas, pues es como empezar a colocar, ¿no? estas realidades en las que estamos. Y este énfasis que haces en esta base ética, en la importancia para no cometer errores y que evitar situaciones de revictimización. Y Denise, aunado justo también con lo que decía Dalia, el planteamiento que va acorde a los lineamientos del protocolo de Estambul, como también aquí en Jalisco va como muy aunado con estos datos que ellas nos comparten. Dictámenes en donde se da un énfasis en la sintomatología y una ausencia que determina si la persona era o no sobreviviente de tortura. Énfasis en esos dictámenes que son, en lugar de un proceso de documentar, se vuelven como un resultado si la persona sí o no, y con los términos de síndrome, etcétera, padeció una situación de tortura. Pues muchas gracias a las tres, y si les parece, pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Voy haciendo de una por una. Chacel Cervantes pregunta, ¿cuáles serían, según su experiencia, las respuestas típicas de una persona que sufrió tortura? No sé si a lo mejor juntamos como algunas varias y así como nos lanzamos con todo. Ok, ella misma pregunta, ¿cómo podrían explicar la falta de síntomas o señales en una persona que sufrió tortura? Que va un poco acorde con la anterior. Y si consideran conveniente siempre hablar de sintomatología clínica para poder acreditar actos de tortura, o existirían otro tipo de indicadores por este fin. ¿Les parece estas tres de un inicio, que tiene que ver con la cuestión de la sintomatología? Sí, bueno, yo comentar un poco, creo que esto de la tipicidad o la respuesta típica de, de reacciones ante el estrés, ya lo comentó Vale, un poco también lo mencionaba yo. Las respuestas no existe una tipicidad, ¿no? O sea, no tenemos que estar esperando que la persona sobreviviente de tortura tenga forzosamente unas características a las que vamos a ir a buscar si las tiene o no esas específicamente, ¿no? Cada persona va a reaccionar de forma distinta y en ese sentido es que no tenemos pues como que ir a buscar algo en particular. El protocolo de Estambul sí nos plantea en su capítulo enfocado a los indicios físicos y a los indicios psicológicos, cuáles son las respuestas que en muchos de los casos se llegan a presentar, ¿no? Cuáles son las reacciones o estos indicadores que se llegan a presentar en muchas personas. Pero justo, y ya juntándolo con la segunda pregunta, que tenía que ver qué pasa cuando no presentan síntomas, pues pues es que existe esta circunstancia, ¿no? Ya lo mencionábamos, no necesariamente van a presentar la sintomatología tal como lo plantea el protocolo de Estambul, o tal vez presenten uno de los síntomas, ¿no? Yo siempre menciono también esta parte de, puede ser incluso que presente baja autoestima como uno de los síntomas, y ese es un síntoma, ¿no? Y puede estar relacionado con la tortura. Y no, o sea, si hacemos una comparación entre el trastorno de estrés postraumático y baja autoestima, o sea, son cosas que van ligadas, pero que son distintas, ¿no? Y que no necesariamente podemos encontrar una u otra, o ninguna de las dos, ¿no? Entonces,
depende de las respuestas de la persona, de su contexto sociocultural, político, económico, el que va a tener una respuesta ante este tipo de eventos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no presentan síntomas? Cuando no presentan síntomas, pues precisamente es papel de nosotros, del área pericial o de la persona experta, ¿no? Exponer cuáles son los elementos por los cuales puede no estarse presentando síntomas, ¿no? Si encontramos indicios de que las alegaciones de tortura son plausibles en torno a que el contexto nacional permite identificar que son coincidentes con los métodos de tortura que sabemos se implementan en esa región o esa zona, entonces vamos a poder identificar que esto es posible y entonces es nuestro papel a partir del análisis tanto de la situación de la persona, de su contexto sociocultural, político, económico y de las situaciones de tortura a nivel nacional, pues dar esa explicación del por qué no está presentando síntomas. Pero eso no significa que no haya sido torturado el hecho de que no presente síntomas, ¿no? Gracias. Seguimos con la siguiente pregunta que tiene que ver con esta evaluación independiente. Chacel Cervantes pregunta, siendo evidente la necesidad de evaluar de manera independiente este delito, ¿qué tan cerca estamos de ello? ¿Ha habido avances en términos legales? Entiendo que el relator de la ONU y otros organismos desde hace algunos años han venido señalando la urgencia de tomar esta medida. Sí, precisamente, pues también como ya lo comentaba Valeria y pues desde quienes realizaron esta investigación de encubriendo la tortura, es precisamente una de las recomendaciones principales, que este tipo de dictámenes se realicen por instituciones independientes y que siga representando uno de los principales retos aquí en México, ya que la mayoría de las y los peritos quienes realizan este tipo de dictámenes pertenecen a las fiscalías, que pues son de las principales instituciones señaladas por cometer actos de tortura. De igual manera, es importante señalar en cuanto a los avances en la Ley General en materia de tortura, publicada en 2017, se establece también ya como un derecho que tienen las víctimas de tortura de ofrecer dictámenes médicos psicológicos elaborados también por peritos y peritas independientes, no necesariamente y que solamente por algún tipo de institución pública. De igual manera, se establece la obligación que tienen las y los jueces de brindarle el mismo valor probatorio tanto a los dictámenes elaborados por peritos y peritas independientes, así como por pues los y las peritas oficiales comúnmente llamadas. Sin embargo, también esto es uno de los principales retos que hemos advertido, pues tanto el CEPAT, pero también pues desde la red nacional, ya que las y los jueces pues siguen dándole mayor valor probatorio o el único valor probatorio a los dictámenes oficiales, dejando de lado y violando así también el derecho que tienen las víctimas de tortura. Muchas gracias, Denise. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tan difícil es para las personas expuestas a este tipo de tratos vuelvan a retomar su vida normal? Híjole, pues la verdad es que creo que es una situación que se alimenta de múltiples factores, pero al menos en base a la experiencia que hemos tenido, tanto Dalia como ustedes en CEPAD, como muchas otras compañeras que acompañan a sobrevivientes de tortura, y es que el común denominador es que todos y todas nos plantean que la vida era una antes de los hechos y es una después de los hechos, ¿no? El cambio, la ruptura, ¿no?, del continuo vital es determinante y efectivamente se generan una serie de daños que son irreparables. ¿Qué de lo irreparable sí se puede abordar? Pues muchísimas cosas. El problema es en un país como México que no hay una atención adecuada
¿no? A las víctimas de tortura, a los sobrevivientes y las sobrevivientes de tortura. No existen programas o instancias en donde se pueda trabajar en la rehabilitación integral de las víctimas de la tortura. No existe una reparación integral a las víctimas sobrevivientes ni a los familiares de sobrevivientes de tortura. E incluso tenemos un Estado que plantea que ni siquiera hay tortura en México, ¿no? Entonces, en esta medida en la que ni siquiera se visibiliza el problema y por lo tanto, si no lo vemos, no podemos afrontarlo y no podemos idear la política pública adecuada para poder abordarlo, pues entonces se juntan todos los elementos que más bien dificultan que las personas puedan retomar una vida que podríamos llamar muy, entre comillas, normal, que nunca va a ser como la vida que eran antes de los hechos, pero que sí puede llegar a ser una vida en la que las personas puedan volver a sentirse de una manera lo suficientemente sustentada para vivirla de manera equilibrada, sana, etcétera, pues la verdad es que se hace cada vez más difícil, pero esto es por los elementos externos, contextuales y sobre todo políticos que existen en México, ¿no? Entonces, si no vemos el problema, no podemos abordarlo. E incluso, aun cuando hay una ley del 2017 y que plantea muchas obligaciones de las instancias, no se han desarrollado hasta el día de hoy programas especiales, ¿no? Para poder atender esta problemática, y aun cuando desde la ley surge la obligación de crear un programa nacional de prevención contra la tortura, ¿no? Este programa lleva 2 años atrasándose, atorado entre Secretaría de Gobernación y Secretaría de Hacienda, ¿no? Y entonces se siguen tirando la bolita uno con otro diciendo es que ya no puedo porque ya pasó el año, entonces tenemos que calcular de nuevo, y entonces Secretaría de Hacienda dice sí, pero ahora yo tengo otras tareas, tú me lo mandaste tarde, entonces ahora me vas a esperar, y así nos podemos ir una cantidad de años más en lo que existen una serie de herramientas y mecanismos que plantea la ley y que son ordenadas incluso por instancias internacionales, pero que el Estado mexicano no muestra voluntad para poder implementar. Muchas gracias, Vale. Vamos con la siguiente pregunta de Jessica Díaz Vega. ¿Cómo se realizaría desde su experiencia un análisis de credibilidad? ¿Existe actualmente una prueba para la credibilidad? Bueno, también es uno de los puntos que yo quería comentar, qué bueno que se dio esta pregunta, porque bueno, básicamente no habla de un elemento de credibilidad, pero como también lo señalaba Vale, en la investigación analizamos específicamente cómo se está dando en este país o cómo en este contexto, cómo se analiza la credibilidad. La credibilidad del protocolo de Estambul habla respecto a la relatoría de las alegaciones de tortura en concordancia con los hallazgos psicológicos o físicos en la persona, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar para ver si hay una credibilidad entre lo que dice que ocurrió, los métodos de tortura, el entorno torturante, etcétera, y los hallazgos físicos o psicológicos que nosotros detectemos o no en una examinación. Y lo que hemos visto que ocurre es que precisamente se lleva el análisis de la credibilidad hacia a indagar, por ejemplo, o examinar o a demostrar que la persona es manipuladora, ¿no? La credibilidad se va hacia la persona, ¿no? Y no hacia las verbalizaciones de los hechos, las alegaciones de tortura y los hallazgos físicos y psicológicos, ¿no? Se lleva esto al análisis de la credibilidad en si la persona es mentirosa o manipuladora, ¿no? O ha sido toda su vida una persona antisocial, ¿no? Entonces se lleva todo esto a otro plano y la credibilidad del protocolo de Estambul es específicamente a esta situación, ¿no? Nuestro análisis tendría que estar en torno a la credibilidad de los hallazgos físicos y psicológicos en concordancia con las alegaciones de tortura que está dando la persona, ¿no? Y bueno, existe también justo un instrumento que ha sido mal utilizado en el país y yo por eso también es complejo hablar de credibilidad en nuestro país, ¿no? Hablar del análisis de la credibilidad porque existen miles de cursos chafas por ahí que venden las escuelitas para ver si la persona miente, ¿no? O sea, si mueve el ojo hacia allá o que si hace tal respuesta, esto significa que está mintiendo, ¿no? O sea, la verdad es que estamos muy, muy mal en nuestro país en esto de evaluar la credibilidad, ¿no? Y entonces yo creo que en el país aún no estamos como con esa madurez de
poderle dar seriedad al análisis de credibilidad en todos los sentidos y en específicamente como lo plantea el protocolo de Estambul, pues es enfocado a estos dos elementos que yo les decía. Y está el inventario de evaluación de credibilidad de las alegaciones de tortura de Pau Pérez, ¿no? Está ahí en su libro de tortura psicológica. Este instrumento yo lo he encontrado también utilizado, mal utilizado, ¿no? Porque se contesta de forma sesgada y tendenciosa, se utiliza para desacreditar el dicho de las personas que están señalando que son víctimas de tortura, ¿no? Entonces, sí es un problema serio, pero nuestra labor tendría que estar enfocada a analizar estos elementos, ¿no? La credibilidad de las alegaciones de tortura en concordancia con los hallazgos físicos y psicológicos y no la credibilidad de la persona. Y si me permiten ahí también justo muy en la línea que plantea Dalia, justo dentro del protocolo Estambul y particularmente dentro del dictamen médico psicológico, tiene que ver más con la concordancia y la consistencia de los hallazgos, ¿no? La credibilidad puede tender a justamente esta confusión. Y lo otro que nos muestra es pues las confusiones que existen a veces entre decir que el instrumento es el que está mal, cuando no, existen instrumentos muy valiosos. El propio protocolo de Estambul es valioso, las herramientas que brinda para el dictamen médico psicológico, los mecanismos e instrumentos que ha creado profesionales como Pau Pérez y otros y otras también a lo largo del mundo para esto. El problema cuál viene a ser siempre redunda en el tema ético, ¿no? Si de base queremos utilizar un instrumento para el bien o para el mal, dicho de manera muy Disney, ¿no? Y entonces no es falla del instrumento, sino que tiene que ver efectivamente con el sustento ético que tienen las personas que lo aplican, pero además con la narrativa que tienen instalada. Porque si entonces tenemos en la cabeza que toda persona que fue detenida y acusada de determinados delitos es el peor o la peor criminal del mundo y entonces se merece lo que le pasó, ergo vamos a entrar a practicar un dictamen con la idea de culpabilidad previa, ¿no? Y entonces ahí estamos incumpliendo con la presunción de inocencia. Y ahí estamos incumpliendo con los deberes éticos de un dictamen médico psicológico, ¿no? Entonces, y esto se nota en prácticamente todos los dictámenes analizados y en la experiencia que hemos tenido personas como Dalia, como la red de peritos y muchos otros compañeros y compañeras, en donde se utilizan cosas tan sesgadas o estigmatizantes como el hecho de que, pues, tener un tatuaje corresponde a una actitud antisocial. Ergo, por yo tener no uno, sino 3 tatuajes, a la hora que me pueda suceder una cosa como esta, ya de por sí tengo un puntito en culpabilidad, ¿no? El ser una persona que inició su vida sexual de manera temprana, el ser una persona que está, ¿cómo les encanta esta palabrita?, en una familia desarticulada o en una familia desequilibrada, perdón, pero ¿quién no tiene o quién no pertenece a una familia desestructurada o desequilibrada en este mundo, ¿no? ¿Quién en este país no ha tenido una situación familiar compleja, ¿no? O un padre ausente, ¿no? O algún problema en juventud. O sea, en ese sentido, y es que también a la base hay un montón de sesgos, de estigmas, que para lo que sirven es para criminalizar y entonces para ocupar herramientas que son creadas para poder abonar y apoyar a las víctimas de tortura y a una investigación en donde se pueda develar la verdad, a finalmente criminalizarlas y decir de antemano, sin siquiera haber investigado, que son personas culpables. Súper, muchas gracias. Y bueno, ya vamos sobre tiempo y cerramos con esta última pregunta. Kaiku López pregunta, ¿qué hace falta para que se establezcan programas sociales para mitigar la pena por este tipo de actos? Bueno, y ahí precisamente ya lo mencionaba Valeria, y de igual manera lo hemos mencionado creo que en múltiples ocasiones desde la sociedad civil. Ya no sentimos que es una falta de instrumentos jurídicos porque tenemos una gran gama de instrumentos internacionales que establecen toda una serie de derechos y obligaciones de manera puntual, las recomendaciones emitidas por distintos organismos internacionales como el Comité contra la Tortura, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a nivel nacional precisamente tenemos una ley en la materia muy vanguardista que precisamente recoge la mayoría de estos estándares y que también fue consultada y construida
construida con organizaciones de la sociedad civil. Precisamente lo que hace falta es, primero, el reconocimiento de la tortura, que no se siga ocultando, que no sigamos escuchando discursos de funcionarios de alto nivel en el que señalan que ya no existe la tortura o que son alegaciones de las víctimas o de la defensa. Ya no queremos ese tipo de discursos, precisamente partir del reconocimiento de la existencia, porque si no existe, ¿para qué crear estos programas? Y de igual manera, pues que esto venga acompañado de una voluntad política que se refleje no solamente en instituciones, en creación de programas, sino que estos vengan aparejados también con presupuestos suficientes, porque ahí está una de las principales problemáticas. Se crean instituciones, se crean políticas, se crean programas, pero no se les dota de los recursos económicos suficientes para que se vean reflejadas en acciones concretas. Y precisamente, pues bueno, solamente recalcar la importancia de que todos estos programas que se construyan, pues vayan de la mano y también sean consultados, no solamente con organizaciones de la sociedad civil, sino principalmente con víctimas de tortura. Pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a nuestras ponentes por su valiosa participación. Y con esta actividad damos el cierre de las actividades realizadas en el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, agradeciendo su participación a todas y a todos desde el CEPAD. Buena tarde, buen día, muchas gracias.